La llamaban ratoncita. Se burlaban de ella por su silencio, por sus manos temblorosas cuando servía el café y por cómo se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Para el personal del Oak Creek Memorial, Audrey Hale era una contratación por motivos de diversidad, una novata de 40 años acabada que no encajaba en su sala de urgencias de élite. La enfermera jefe Brenda se reía cuando Audrey dejaba caer una bandeja. El doctor Harrison ponía los ojos en blanco cuando ella revisaba 2 veces una ficha. Creían conocerla, pero no sabían que el temblor no era miedo. Era contención. No sabían que bajo su bata había cicatrices de lugares que no existen en los mapas. Y desde luego no sabían que el helicóptero Black Hawk, que en ese momento se acercaba a toda velocidad a su helipuerto, no venía a por un paciente, venía a por ella. Las luces fluorescentes del servicio de urgencias del Oak Creek Memorial zumbaban con un sonido que solía provocarle dolor de cabeza a Audrey Hale. Eran las 7 de la tarde de un lluvioso martes de noviembre, el comienzo del turno de noche. Audrey estaba de pie junto al mostrador de enfermería, agarrando una carpeta con clip contra su pecho como si fuera un escudo. Tenía 42 años, más que la mayoría de las recién graduadas en enfermería que iban de un lado a otro de la sala de urgencias con sus ajustadas batas azules. La bata de Audrey siempre le quedaba una talla grande, le quedaba holgada, y ella siempre, sin excepción, llevaba una camiseta blanca de manga larga debajo, independientemente del calor que hiciera. ¡Cuidado! ¡El ratón vuelve a estar en medio! Una voz aguda atravesó el ruido ambiental de los monitores cardíacos y los teléfonos que sonaban. Audrey se apartó rápidamente, quizás demasiado rápido, y casi chocó con un carro de paradas. Brenda, la enfermera jefe, sonrió con aire burlón al pasar a toda velocidad. Brenda tenía 35 años, rasgos afilados y gobernaba la sala de urgencias con una aterradora mezcla de competencia y crueldad. Había decidido el primer día de Audrey, hacía 3 meses, que la mujer mayor era inútil. «Lo siento, Brenda», murmuró Audrey, con la mirada fija en el suelo de linóleo. «No lo sientas, Audrey. Solo sé competente». Brenda espetó sin detener su paso. «La cama 4 necesita un cambio de orinal. Intenta no dejarlo caer esta vez. El doctor Harrison está de mal humor, y si le estropeas el ritmo, te volveré a amonestar». Audrey asintió y se alejó rápidamente. Mientras se alejaba, oyó las risitas del grupo de enfermeras más jóvenes reunidas junto a los ordenadores. «No sé por qué Ahar la contrató», susurró una en voz lo suficientemente alta como para que se oyera. «Tiembla. ¿Has visto sus manos? Apenas puede sostener un catéter intravenoso. Es un lastre. Está a prueba», respondió otra. «Dale 2 semanas. Harrison la machacará y la echará y volverá a trabajar en una residencia de ancianos, que es donde pertenece». Audrey tragó saliva y apartó la cortina de la cama. No temblaba porque estuviera nerviosa. Temblaba porque la adrenalina de este hospital civil le parecía incorrecta. Era demasiado caótico y al mismo tiempo demasiado lento. Había mucho en juego, pero los egos eran aún mayores. Había pasado los últimos 15 años de su vida en entornos en los que la competencia no se medía por quién tenía los dientes más blancos o los insultos más ingeniosos. Se trataba de mantener la sangre dentro del cuerpo mientras el suelo explotaba a tu alrededor. Pero no podía hablar de eso. Los acuerdos de confidencialidad que había firmado con el Departamento de Defensa eran más gruesos que los libros de texto de medicina que había sobre la mesa del Dr. Harrison. Para ellos ella era solo Audrey Hale, la enfermera de maduración tardía sin referencias anteriores a 2023. «¡Enfermera!», gritó el Dr. Trent Harrison desde la sala de traumatología 1. Audrey se quedó paralizada. No la estaba llamando específicamente a ella, pero estaba gritando, y su instinto le dijo que se moviera. Se apresuró hacia la sala. El Dr. Harrison era el niño mimado del hospital, alto, guapo, con un aire un tanto rebelde e indudablemente talentoso. Consideraba a las enfermeras como sirvientas de su genio. En ese momento estaba suturando una laceración en el antebrazo de un trabajador de la construcción. «Necesito 4. Nylon 0, no 3. 0», ladró Harrison, tirando el paquete al suelo. «¿Quién ha abastecido este carro? ¿Fuiste tú, Hale?» Audrey miró el carrito. Ella no lo había abastecido. Lo había hecho el turno de día. «Yo lo puedo conseguir, doctor». «No lo consigas. Debería estar aquí».
Él se burló, mirándola con desprecio por encima de la mascarilla. Dios, pareces un ciervo ante los faros de un coche. ¿Sabes siquiera lo que es una sutura? ¿O solo estás aquí para cobrar un sueldo y estorbar? La mano de Audrey se crispó. En otra vida, un hombre que le hablara con ese tono se habría encontrado atado con bridas y sometido en 3 segundos. Pero Audrey respiró hondo. Necesitaba ese trabajo. Necesitaba la pensión. Necesitaba la vida tranquila que le había prometido a su difunto marido que encontraría. «Iré a por el 40, doctor», dijo en voz baja. «Date prisa y tráeme un café mientras estás en ello. Negro con 2 terrones. Quizás puedas hacerlo sin matar a nadie». Se oyó una carcajada en el pasillo. Brenda observaba con los brazos cruzados, disfrutando del espectáculo. Audrey cogió el kit de sutura y el café. Cuando le entregó la taza a Harrison, le tembló la mano, una respuesta fisiológica a la rabia reprimida, no al miedo. Unas gotas de café caliente se derramaron por el borde y cayeron sobre las impolutas zapatillas blancas de Harrison. La sala de urgencias se quedó en silencio. Harrison miró su zapato y luego a Audrey. Se le enrojeció el rostro. «Fuera», siseó. «Doctora, he dicho que salga de mi sala de traumatología», rugió. «Es usted torpe. Es incompetente y un peligro para este departamento. Vaya a limpiar vacinillas hasta que decida si la despido esta noche». Audrey colocó el kit de sutura en la bandeja con un movimiento preciso y deliberado. Esta vez no se disculpó. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. El sonido de las maldiciones de Harrison la siguió por el pasillo. Cuando llegó a la sala de descanso, vio su reflejo en la puerta de cristal. Los ojos grises que la miraban estaban cansados. Sí, pero no eran los ojos de un ratón. Eran los ojos de un lobo obligado a vivir entre ovejas, esperando el momento en que tuviera que quitarse el disfraz. Aún no lo sabía, pero ese momento estaba a menos de 1 hora de distancia. El turno se hacía eterno. Afuera, la lluvia se había convertido en un aguacero torrencial que golpeaba con fuerza las puertas del garaje de ambulancias. La presión barométrica estaba bajando, y cualquiera que trabajara en medicina de urgencias sabía que las tormentas traían consigo el caos. A las 9:15 de la noche, los paramédicos irrumpieron por las puertas dobles, empujando una camilla empapada por la lluvia. «Hombre, de unos 50 años, encontrado inconsciente en su coche en la autopista», gritó el paramédico. «La presión arterial es de 80/50, taquicardia a 130. Lo tenemos conectado a un monitor. No hay traumatismos evidentes, pero está sudoroso y pálido». «Traumatismo 1», gritó Harrison, animado por un caso crítico. «Brenda, prepara una vía intravenosa. Movámonos». Audrey se quedó al fondo, cerca del armario de suministros. Técnicamente expulsada por Harrison, observaba el monitor con atención. Observaba al paciente, un hombre corpulento llamado señor Kowalski. El doctor Harrison comenzó su evaluación. «Escucha esos pulmones. Los sonidos respiratorios son claros. El abdomen está blando. Probablemente sea un infarto de miocardio. Hagamos un electrocardiograma de 12 derivaciones y preparemos el laboratorio de cateterismo». Brenda tenía problemas con la vía intravenosa. Las venas del señor Kowalski estaban colapsadas. «No puedo pinchar, doctor». «Sigue intentándolo». Harrison espetó. «Se está desvaneciendo». Audrey dio un paso adelante. Ya no miraba el monitor. Miraba el cuello del paciente, concretamente la forma en que las venas estaban distendidas. Miró su tráquea. Era sutil, casi imperceptible para un ojo inexperto, pero estaba ligeramente desplazada hacia la izquierda. Echó un vistazo al monitor. La saturación de oxígeno estaba bajando a pesar de la mascarilla de alto flujo. 88%, 85%. «Doctor», dijo Audrey, con una voz que atravesó el ruido. No era el susurro suave que solía usar. Era firme. Harrison la ignoró. «¿Dónde está el electrocardiograma?» «Doctor Harrison», dijo Audrey en voz más alta. «No es un ataque al corazón. Mire la JBPD. Mire la desviación traqueal». Harrison se dio la vuelta, quitándose el estetoscopio de los oídos. «Creo que le dije que no se metiera en mi camino. Estoy tratando un infarto de miocardio masivo». «No es un infarto de miocardio», insistió Audrey, entrando en la sala de traumatología. «Es un neumotórax, atención. Su pulmón se ha colapsado y está aplastando su corazón. Si lo envía al laboratorio de cateterismo, morirá en el ascensor».
Tiene que descomprimirle el pecho ahora mismo. La sala quedó en silencio. Brenda se quedó boquiabierta. La audacia de la ratoncita al corregir al médico adjunto estrella era inconcebible. Harrison se acercó a Audrey, utilizando su altura para intimidarla. Eres una enfermera en prácticas sin experiencia en cuidados intensivos. Si vuelves a abrir la boca, haré que seguridad te saque de aquí. Este hombre tiene los síntomas clásicos de un infarto. Se volvió hacia el paciente. Llévenlo al laboratorio de cateterismo. Rápido. Audrey se mantuvo firme. Su corazón no latía aceleradamente. Sus manos no temblaban. Una fría calma la invadió. Su mente de combate tomó el control. Miró al paciente. Los ojos del señor Kowalski se estaban poniendo en blanco. Su presión arterial bajó a 60 sobre Pulp. Está entrando en parada. Brenda gritó. No tiene pulso. Empieza las compresiones. Harrison gritó, con pánico finalmente aflorando en su voz. EPA. Tráeme EPA. Comenzaron la reanimación cardiopulmonar. El ritmo en el monitor era actividad eléctrica sin pulso. PA. El corazón intentaba latir, pero algo lo impedía físicamente. Audrey no pidió permiso. No esperó. Pasó junto a Brenda, cogió una aguja angiográfica de calibre 14 del carro de paradas y se colocó a la derecha del paciente. ¿Qué estás haciendo?, gritó Harrison, intentando agarrarla del brazo. No lo toques. Audrey le apartó la mano con un bloqueo tan rápido y contundente que Harrison tropezó y se estrelló contra la pared. Antes de que nadie pudiera reaccionar, palpó el segundo espacio intercostal en el pecho del señor Kowalski, en la línea medio clavicular, e introdujo la aguja profundamente en la cavidad torácica. Siseo. El sonido era audible incluso en medio del caos. Una ráfaga de aire atrapado escapó de la aguja con un silbido agudo. Casi al instante, el monitor pitó. El ritmo sinusal volvió. La presión arterial subió a 11.070. El señor Kowalski jadeó, aspirando una gran bocanada de aire. Audrey fijó el catéter con esparadrapo y dio un paso atrás, con el rostro inexpresivo. La tensión pneumotorácica, dijo con voz plana, resuelta. La sala se quedó en silencio. Los paramédicos, Brenda y las otras enfermeras, miraron a Audrey como si le hubieran salido alas. El doctor Harrison se apoyó contra la pared, frotándose la muñeca donde ella lo había bloqueado, con una mezcla de sorpresa y humillación en el rostro. Tú, balbuceó Harrison, acabas de realizar un procedimiento médico sin autorización. Eso es agresión. Eso es ejercer la medicina sin licencia. Audrey lo miró a los ojos y dijo, le he salvado la vida. Tú estabas tratando un ataque al corazón mientras él se asfixiaba. Fuera, susurró Harrison, con la voz temblorosa de rabia. Estás despedida. Sal de mi hospital inmediatamente. Me encargaré de que nunca vuelvas a trabajar en el sector sanitario. Brenda, llama a seguridad, rugió Harrison. Audrey miró al paciente, que ahora tenía un tono rosado y respiraba. Había hecho su trabajo. Se quitó la placa, la colocó en el carro de paradas y se dio la vuelta para marcharse. No hace falta que llames a seguridad, dijo Audrey en voz baja. Me voy. Salió de la sala de traumatología, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Había salvado una vida y eso le había costado la única normalidad que le quedaba. Audrey se sentó en un banco fuera de la sala de ambulancias, con la lluvia empapándole la bata. Sostenía una caja de cartón con sus escasas pertenencias, un estetoscopio, una taza y una foto enmarcada de un Golden Retriever. Miró el reloj. Eran las 10 de la noche. La habían despedido hacía menos de 20 minutos. Debería irse a casa. Debería llorar, pero solo se sentía cansada. Sacó su teléfono para llamar a un taxi. De repente, el aire cambió. No era solo el viento, era una vibración que le hacía castañear los dientes. Un bajo retumbar que sintió en el esternón antes de oírlo. Golpe, 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 golpe. Audrey se quedó paralizada. Conocía ese sonido. Era el característico golpeteo pesado de un motor rotativo Sorsky, pero no era un helicóptero de evacuación médica. Los helicópteros de evacuación médica zumbaban. Esto era un rugido. Miró hacia el cielo tormentoso. A través de la lluvia torrencial aparecieron unas luces. No eran las luces rojas y blancas habituales de un helicóptero ambulancia civil. Eran luces de formación. 3 helicópteros volando bajo, rápido. El helicóptero que iba en cabeza viró bruscamente
ignorando la trayectoria de vuelo habitual hacia el helipuerto del hospital. Se acercaba de forma agresiva y en picado. Era un enorme MH-60 Black Hawk pintado de negro mate, sin números de matrícula visibles en los laterales. Dentro de urgencias se desató el caos. «Tenemos una aeronave no autorizada entrando», gritó la recepcionista por el intercomunicador. «No responden a la llamada por radio. Están aterrizando en la pista». El doctor Harrison y Brenda corrieron hacia las puertas de la zona de ambulancias y miraron hacia afuera, bajo la lluvia. «¿Quién es ese?», gritó Harrison. «La policía». El Black Hawk aterrizó sobre el asfalto mojado del helipuerto con una fuerza que sacudió el edificio. Los rotores no se detuvieron. Se mantuvieron a toda velocidad, azotando la lluvia con furia. La puerta lateral del helicóptero se abrió. 4 hombres saltaron al exterior. No eran paramédicos. Vestían equipo táctico completo, uniformes multicam, gafas de visión nocturna montadas en los cascos y armas cortas atadas a los muslos. Pero el hombre del centro no llevaba arma. Llevaba una camilla portátil para traumatismos y gritaba órdenes por los auriculares. Corrieron hacia las puertas de urgencias, moviéndose con una precisión aterradora y fluida. Harrison dio un paso adelante, tratando de recuperar su autoridad. «Oigan, no pueden aterrizar aquí. Esto es privado». El soldado al mando, un hombre gigantesco con barba y una cicatriz que le recorría la mejilla, ni siquiera redujo la velocidad. Abrió las puertas automáticas con el brazo rígido. «Necesitamos una sala de traumatología ahora mismo», rugió el soldado. Su voz era grave y autoritaria. «Tenemos un código negro VIP, múltiples heridas de bala, hemorragia incontrolada. Llévenlo a la sala de traumatología 1. «Oh», dijo Harrison, abriendo los ojos al ver la figura empapada de sangre en la camilla. «Yo soy el médico de guardia». Los soldados llevaron al paciente rápidamente, pasando junto a las enfermeras atónitas. Mientras trasladaban al hombre a la cama del hospital, el soldado al mando agarró a Harrison por la bata. «Escúcheme», gruñó el soldado. «Este hombre es senador de los Estados Unidos y exalmirante. Si muere, todo el hospital arderá. ¿Lo entiendes?» Harrison tragó saliva. Yo puedo encargarme. Soy el mejor cirujano aquí. Más te vale», escupió el soldado. Harrison miró las heridas. Era un desastre. 3 disparos en el abdomen, 1 en la parte superior del muslo. La arteria femoral estaba seccionada. «Brenda, prepara una transfusión de sangre. Empieza con 2 vías de gran calibre. Llama al quirófano». A Harrison le temblaban las manos. No se trataba de un accidente de coche. Era un traumatismo de combate. El daño era catastrófico. Los monitores chirriaban. La presión del almirante era de 5030. «No puedo detener la hemorragia», gritó Harrison, taponando la herida con gasas. «Es demasiado profunda. Va a entrar en parada». El soldado al mando, cuyo parche con el nombre decía Comandante Vance. «No, espera. Vance está prohibido. Usemos al comandante Rivers». Rivers observó el pánico de Harrison con los ojos entrecerrados. «Lo estás perdiendo», gritó Rivers. «Estoy haciendo todo lo posible», chilló Harrison. «El daño es demasiado extenso. Necesito un cirujano vascular». «No tenemos tiempo para un especialista». Rivers dio un puñetazo en la encimera. Miró alrededor de la habitación, sus ojos escaneando los rostros aterrorizados de las enfermeras. Miró a Brenda, que estaba manipulando torpemente las bolsas de sangre. Miró a los jóvenes residentes, paralizados en un rincón. «¿Esto es todo?», gritó Rivers. «¿Esto es lo mejor que tienen?». «Soy el jefe de residentes», gritó Harrison. Rivers maldijo por la radio. «Base, aquí Viking 1. Los recursos locales están fallando. El paquete es crítico. Necesitamos un helicóptero para trasladarlo a una instalación militar». «Negativo, Viking 1», respondió la radio con un crujido. «El paquete no sobrevivirá al transporte. Deben estabilizarlo aquí». Rivers parecía desesperado. Miró al paciente, su mentor, desangrándose en una mesa de un hospital civil con un médico que hiperventilaba. Entonces Rivers agarró a una enfermera. «Brenda, ¿dónde está?», gritó Rivers. Brenda temblaba. «¿Quién?». «El activo», dijo Rivers. «Rastreamos la señal hasta aquí. La base de datos del Departamento de Defensa dice que trabaja en este lugar. No hemos venido a este hospital por casualidad. Hemos venido porque ella está aquí». «¿Quién?», preguntó Harrison, levantando la vista de la sangre. «¿Nombre en clave Wraith?».
dijo Rivers con intensa urgencia. Nombre real, Teniente Comandante Audrey Hale. ¿Dónde está? Harrison y Brenda se quedaron paralizados. Brenda palideció. Audrey, susurró Brenda. ¿El ratón? ¿El ratón? Rivers parecía dispuesto a romperle el cuello a Brenda. Es la mejor enfermera de traumatología que han tenido los Navy SEALs. Fue pionera en la reparación vascular de campo bajo fuego enemigo en Siria. Es la única persona en este continente que puede arreglar este desastre en 5 minutos. Rivers miró alrededor de la habitación. ¿Dónde está? Brenda señaló con un dedo tembloroso hacia las puertas corredizas de cristal. Ella, el doctor Harrison acaba de despedirla. Se ha ido. Rivers palideció. Pulsó el botón de su radio. Equipo 2, aseguren el perímetro. Encontrad a la mujer. Si ha abandonado la propiedad, volved a despegar y encontradla, pero no tuvieron que buscar muy lejos. Las puertas automáticas se abrieron. Audrey estaba allí, había visto el Black Hawk, había reconocido el número de cola, había visto la insignia de la unidad en el hombro de Rivers a través del cristal. Dejó caer su caja con sus pertenencias al suelo. El cristal del marco de la foto se hizo añicos. Entró en la habitación. Su postura era diferente ahora. Ya no estaba encorvada. Tenía los hombros hacia atrás, la barbilla levantada. Caminaba con la elegancia de un depredador, acortando la distancia hasta la sala de traumatología en segundos. Miró a Rivers. «Comandante», dijo con voz firme. Rivers la miró con puro alivio. «Wraith, gracias a Dios, es el almirante Graham, herido de bala en el abdomen, tajo en el fémur. Este payaso no encuentra la hemorragia». Audrey no miró a Harrison, no miró a Brenda. Caminó directamente hacia el lavabo, abrió un cepillo de fregar y se lavó las manos en 10 segundos. Cogió una bata y unos guantes estériles y se los puso con un seco chasquido. Se acercó a la mesa y apartó al doctor Harrison de un empujón con la cadera. «Apártate, Trent», dijo. Era la primera vez que le llamaba por su nombre de pila. «Empieza la clase». Miró la herida abierta. No vio sangre ni vísceras. Vio un rompecabezas que había resuelto 1000 veces en la parte trasera de helicópteros Chinook y en zanjas embarradas. «Rivers», Audrey gritó. «Tráeme una pinza vascular y una Proline 2. Brenda, deja de temblar y cuelga esa bolsa de sangre. Si se te cae, haré que Rivers te eche del helicóptero». Metió las manos en la cavidad abdominal, moviéndolas tan rápido que se veían borrosas. «Succión», ordenó. Harrison se quedó de pie contra la pared, con la boca abierta, viendo cómo la incompetente enfermera tomaba el mando de un escuadrón de operadores de las fuerzas especiales y de toda su sala de urgencias. Audrey levantó la vista y fijó sus ojos grises en el monitor. «Manos a la obra», susurró. La sala de traumatología se había transformado en un campo de batalla y Audrey Hale era la general. El aire estaba cargado del olor a sangre y el penetrante aroma del antiséptico. El pitido del monitor cardíaco era el único metrónomo que marcaba el tiempo en una sala donde los segundos marcaban la diferencia entre un funeral y una recuperación. El doctor Trent Harrison estaba pegado a la pared del fondo, con el rostro pálido y conmocionado. Observaba a la mujer a la que había ridiculizado durante 3 meses, a la mujer a la que había llamado torpe, moverse con una eficiencia mecánica aterradora. «Dame las pinzas vasculares curvas», ordenó Audrey. Su voz no era alta, pero tenía un tono de autoridad que hacía que la gente obedeciera sin pensar. Brenda, la enfermera jefe, que había pasado semanas amargándole la vida a Audrey, rebuscaba torpemente en la bandeja estéril. Le temblaban tanto las manos que los instrumentos metálicos castañeteaban como dientes. «No encuentro la curva», tartamudeó Brenda, con lágrimas de pánico en los ojos. «Muévete», dijo Audrey. No levantó la vista. Extendió la mano a ciegas hacia la bandeja, identificó el instrumento solo con el tacto y lo cogió. «Aspira del espacio retroperitoneal», ordenó Audrey. «No veo el origen». Un joven residente, aterrorizado pero ansioso, se acercó con la punta de succión. El charco de sangre roja oscura se despejó, revelando la devastación dentro del abdomen del almirante Graham. «Dios mío», susurró Harrison desde la pared. «La aorta está cortada. Se va a desangrar en 30 segundos. No se puede arreglar aquí. Necesita una máquina de bypass. Necesita un quirófano completamente preparado». «No tiene 30 segundos para llegar a un quirófano», respondió Audrey, con la mirada fija en el desgarro del gran vaso sanguíneo. «Rivers, mantén la presión aquí. No lo sueltes».
El comandante Rivers se acercó a la mesa. El enorme Navy SEAL, entrenado para matar, siguió las órdenes de la enfermera con absoluta sumisión. Metió sus manos enguantadas en la cavidad abierta, presionando donde ella le indicaba. Harrison tiene razón en una cosa, murmuró Audrey, frunciendo el ceño en señal de concentración. No podemos reparar esto con un flujo estándar. Tengo que pinzar la aorta. Estamos cortando el riego sanguíneo a la parte inferior de su cuerpo. Tenemos 20 minutos antes de que sus riñones mueran. Marca el tiempo. Mark, dijo Rivers, 224 horas. Audrey respiró hondo. En su mente, las paredes del Oak Creek Memorial se disolvieron. Ya no estaba en un hospital suburbano. Estaba de vuelta en una tienda de campaña polvorienta en el valle de Coringal, con los morteros sacudiendo el suelo, trabajando en un sargento de la Marina al que le faltaba la mitad del pecho. Su mente estaba totalmente concentrada en la batalla. El temblor de sus manos, del que se había burlado el personal, había desaparecido por completo. Sus manos estaban tan firmes como una roca. 4-0 Prolina, doble brazo, pidió. Comenzó a suturar. Fue que una lección magistral de técnica quirúrgica. No solo estaba cosiendo, estaba reconstruyendo la pared vascular de la arteria más grande del cuerpo humano, trabajando en un agujero lleno de sangre con una iluminación inadecuada. Harrison no pudo evitarlo. Se acercó sigilosamente y miró por encima del hombro de Rivers. Esperaba ver un desastre sangriento. Lo que vio le dejó sin aliento. Sus nudos eran perfectos. Su espaciado era matemáticamente preciso. Movía la aguja con una fluidez que solo había visto en los libros de texto o en los cirujanos más antiguos y legendarios de la Clínica Mayo. ¿Cómo?, murmuró Harrison. ¿Cómo lo haces? Solo eres una enfermera. Retractor, espetó Audrey, ignorándolo. Brenda, si no estabilizas esa presión arterial, te voy a intubar a ti también. Añade otra unidad de ONG. Aprieta la bolsa. La presión es de 70/40, gritó Brenda. Sigue colapsando. Está seco, dijo Audrey con calma. Rivers, dame tu sangre. La sala se detuvo. ¿Qué?, preguntó Brenda. Transfusión de sangre completa. ¿Protocolo de banco de sangre ambulante?, dijo Audrey, sin dejar de coser. El almirante es O negativo. Rivers, tú eres O negativo. Revisé tu expediente médico hace 3 años. Conéctalo. No puedes hacer eso, gritó Harrison, dando un paso adelante. Eso va en contra de todos los protocolos hospitalarios. No le has hecho pruebas de VIH, hepatitis, nada. Estás infringiendo la ley. Audrey finalmente levantó la vista. Sus ojos grises taladraron a Harrison como brocas. El protocolo es para tiempos de paz, doctor. Este hombre se está muriendo. River, siéntate, Brenda. Traza una línea desde la vena antecubital de River y conéctala directamente a la línea central del almirante. Hazlo. River se sentó en un taburete junto a la cama y se arremangó. Hazlo, Brenda, o tendré que hablar contigo sobre obstrucción a la justicia. Brenda se apresuró a obedecer. En cuestión de minutos, sangre fresca, caliente y oxigenada fluía del operador especial directamente al almirante moribundo. El monitor comenzó a cambiar. El frenético pitido se ralentizó. El tono se hizo más grave. La presión subía, gritó el residente. 90/60. 95/65. Audrey hizo el último nudo en la aorta y soltó la pinza en 3, 2, 1. Soltó la pinza. Todos contuvieron la respiración. Si los puntos no aguantaban, el almirante moriría al instante. El vaso pulsaba. Los puntos aguantaban. No se escapaba ni una gota. Audrey exhaló. Un sonido largo y lento. Revisó las otras heridas. El muslo, el intestino, menores en comparación con la aorta. Las vendó rápidamente. Está estable, anunció, quitándose los guantes empapados de sangre. Llévenlo a la UCI. Manténganlo sedado. Quiero que revisen cada hora el pulso en los pies. Se alejó de la mesa. La adrenalina que la había sostenido desapareció de repente, dejándola con las rodillas débiles. Se apoyó en el carro de paradas. La sala estaba en silencio. Las enfermeras, los técnicos, los residentes, todos la miraban fijamente. No era la mirada burlona que le habían dirigido antes. Era asombro, era miedo. Harrison miró fijamente la incisión cerrada en el abdomen del almirante. Sabía que desde el punto de vista médico, lo que ella acababa de hacer era imposible. ¿Quién eres?, susurró Harrison con voz temblorosa. Audrey no respondió.
Se acercó al lavabo y comenzó a lavarse las manos para quitarse la sangre de un héroe. Pero la noche no había terminado. Las puertas de la sala de urgencias se abrieron de golpe de nuevo. Esta vez no era un paciente. Era el director general del hospital, el señor Sterling. Espera, Sterling está prohibido. Usemos al señor Caldwell, acompañado por 2 agentes de policía y el jefe de seguridad del hospital. ¿Qué está pasando aquí? Caldwell gritó, con la cara roja. Tengo informes de una invasión militar en mi sala de urgencias. Cirugía no autorizada y amenazas al personal. ¿Quién está al mando? Harrison se enderezó. Era su oportunidad. Podía darle la vuelta a la situación. Podía salvar su carrera. Señaló con un dedo tembloroso a Audrey. ¡Es ella!, gritó Harrison. Esa enfermera. La despedí hace horas por incompetencia. Irrumpió en la sala de traumatología, me agredió, ejerció la medicina sin licencia y realizó una transfusión de sangre ilegal. Arréstela. Los agentes de policía se acercaron a Audrey con las manos en las fundas de sus armas. Audrey no huyó, no se escondió. Cogió una toalla de papel, se secó las manos y se volvió hacia ellos. Yo que ustedes no haría eso. Una voz grave retumbó. El comandante Rivers se interpuso entre la policía y Audrey. Todavía estaba conectado al gotero, que iba al almirante, pero parecía dispuesto a luchar contra toda la sala. Agente, dijo Rivers con calma, si la toca, estará violando la ley de espionaje de los Estados Unidos e interfiriendo con un activo federal de primer nivel. Los policías dudaron. Es una enfermera, chilló Harrison. No es nadie. Mírala. Es el ratón. Audrey salió de detrás de Rivers, miró a Harrison y luego a Caldwell, metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó algo que no había usado en 3 años. No era una placa, era un juego de placas de identificación unidas con cinta adhesiva para que no hicieran ruido. Las tiró sobre la bandeja metálica delante de Harrison. Hicieron un ruido metálico. Léelas, dijo en voz baja. Harrison las recogió. Entrecerró los ojos para ver el metal grabado. Hail Audrey LCDR USN 0 09874 421 N0 LCDR. Harrison frunció el ceño. Teniente comandante, así es, dijo Rivers con voz rebosante de satisfacción. Y usted acaba de intentar arrestar a una oficial naval de alto rango después de que salvara la vida de un almirante de 3 estrellas. Harrison dejó caer las placas como si fueran carbones ardientes. La revelación flotaba en el aire como humo. Teniente comandante, en la jerarquía hospitalaria, una enfermera estaba subordinada a un médico. Pero en el mundo que acababa de derribar las puertas del Oak Creek Memorial, Audrey Hale superaba en rango a todos los presentes en la sala. El señor Caldwell, el director ejecutivo, era un hombre de negocios, pero no era estúpido. Miró el helicóptero Black Hawk que daba vueltas fuera, los soldados armados que vigilaban el pasillo y el terror absoluto en el rostro del Dr. Harrison. Dr. Harrison, dijo Caldwell lentamente, explíqueme por qué despidió a una teniente comandante de mi hospital. Yo no lo sabía, balbuceó Harrison, con gotas de sudor en la frente. Ella nunca dijo nada. Actuaba como una niña asustada. Dejaba caer las bandejas. No podía manejar el triaje básico. Audrey dio un paso adelante. El silencio de la sala amplificaba sus pasos. No actué como una niña asustada, Trent, dijo. Su voz era ahora irreconocible para ellos. Era la voz de una mujer que había interrogado a insurgentes. Actué como alguien con un trastorno de estrés postraumático grave que intentaba reintegrarse en la sociedad. Actué como alguien que quería olvidar las cosas que había visto. Miró a las otras enfermeras, las que se habían reído de ella. Brenda parecía querer vomitar. La semana pasada se me cayó la bandeja porque un coche petardeó en el aparcamiento, dijo Audrey, mirándolas a todas. Para ustedes fue solo un ruido. Para mí fue el disparo de un francotirador en Fallujah que le voló la cabeza a mi mejor amigo. Un murmullo recorrió la sala. Dudé con las vías intravenosas, no porque no supiera pinchar una vena. Continuó, levantando las manos. Ahora estaban firmes, pero porque durante los últimos 10 años, cada vez que pinchaba una vena, era a un niño que gritaba llamando a su madre mientras moría en el barro. Vine aquí en busca de paz. Vine aquí para curar a la gente sin disparos. ¿Y tú? Volvió a mirar a Harrison. Tú lo convertiste en una zona de guerra. Eres un matón. Eres un prepotente. Trataste a este equipo como si fueran tus sirvientes personales.
Esta noche casi matas al señor Kowalski, porque tu ego es más grande que tus habilidades diagnósticas. Harrison se sonrojó. Soy graduado de Yale. Soy el mejor cirujano de este hospital. Eres un carnicero con un título, dijo Audrey con frialdad. El señor Kowalski tenía un neumotórax a tensión. Un médico de primera línea lo habría detectado. Tú no lo detectaste porque estabas demasiado ocupado gritándome para que te trajera tu café. Eso es una calumnia, gritó Harrison, buscando el apoyo de Caldwell. Señor, ¿va a permitir que me hable así? Caldwell miró al almirante, al que el equipo militar estaba subiendo a una camilla de transporte. Observó los milagrosos puntos de sutura en el abdomen del hombre. En realidad, dijo Caldwell con tono gélido, me interesa mucho escuchar lo que ella tiene que decir. Comandante Rivers, dijo Audrey, volviéndose hacia el sello. ¿Cuál es el estado del almirante? Estable, señora. El helicóptero está de camino a Walter Reed. Va a sobrevivir. Bien. Audrey asintió. Se desató la gorra quirúrgica y dejó caer su cabello. Se quitó la bata ensangrentada y la tiró al contenedor de residuos biológicos. Señor Caldwell, dijo Audrey, dirigiéndose al director ejecutivo. Renuncio. No, espere, dijo Caldwell, dando un paso adelante. Había desesperación en su voz. Audrey, teniente comandante, podemos arreglar esto. Podemos hablar de un ascenso. Directora de enfermería. Lo que usted quiera. No teníamos ni idea. Ese es el problema, ¿no? Dijo Audrey con tristeza. No debería ser necesario conocer el rango de alguien para tratarlo con dignidad humana básica. Usted vio cómo Harrison me acosaba durante 3 meses. Usted vio cómo Brenda humillaba al personal nuevo. Usted permitió una cultura de crueldad porque era rentable. Se acercó a la sala de enfermeras y cogió su bolso. Ya estoy harta de esconderme, dijo. ¿A dónde vas?, preguntó Brenda, con un susurro apenas audible. Audrey se detuvo en la puerta. Había dejado de llover. Los motores del Black Hawk zumbaban, preparándose para el despegue. «A casa», dijo Audrey. «A hacer las maletas». «¿Para qué?», se burló Harrison, tratando de recuperar algo de superioridad. «¿Crees que la Marina te va a aceptar de vuelta después de haberte ido a hacer de enfermera en las afueras?» Rivers intervino y le entregó unos auriculares a Audrey. «No se fue, doctora», dijo Rivers, sonriendo. «Estaba de baja médica y a partir de las 9:00 horas de mañana, su baja queda revocada». Rivers se volvió hacia Audrey y la saludó. No fue un saludo casual. Fue nítido, respetuoso y preciso. Las órdenes vinieron del Pentágono. «Mamá, te necesitan de vuelta. Se está creando una unidad de entrenamiento médico especializado en San Diego. Necesitan una compañía». Audrey miró los auriculares y luego volvió a mirar la sala de urgencias que había sido su prisión durante 90 días. Miró a Harrison, pequeño y mezquino con su bata blanca. «San Diego suena bien», dijo Audrey. Se puso los auriculares. «¡Espera!», gritó Harrison mientras ella se dirigía hacia el helicóptero. «No puedes irte así. Me agrediste. Te demandaré. Te quitaré la licencia». Audrey se detuvo en la pista. El viento del rotor le azotaba el pelo alrededor de la cara. Se volvió por última vez. «¡Harrison!», gritó por encima del rugido de los motores. «¿Qué?», gritó él a su vez. «Mírate los zapatos». Harrison bajó la mirada. Sus impolutas Nike blancas estaban manchadas de rojo oscuro con la sangre del almirante. «Nunca podrás quitar esa mancha», dijo ella, «y nunca olvidarás esta noche. Cada vez que grites a una enfermera, cada vez que te creas un dios, recordarás al ratón que salvó al paciente que tú no pudiste salvar». Se subió al Black Hawk. Rivers saltó tras ella y cerró la puerta. El helicóptero despegó, inclinándose bruscamente hacia el cielo nocturno, dejando atrás el Oak Creek Memorial y a su atónito personal en la oscuridad. Harrison se quedó de pie en la zona de ambulancias, con el viento del rotor azotándole los ojos. Miró sus zapatos manchados de sangre. Intentó limpiarlos con una toalla, pero ella tenía razón. No se quitaban. «Dr. Harrison», dijo Caldwell, acercándose por detrás. «Está loca», murmuró Harrison. «¡Qué alivio!». «Recoge tus cosas, Trent», dijo Caldwell en voz baja. Harrison se quedó paralizado. «¿Qué?». «Te perdiste la atención, pneumotórax. Te has enemistado con un agente federal y casi dejas morir a una senadora estadounidense en mi sala de urgencias». La voz de Caldwell era dura. «Estás suspendido, a la espera de una investigación, y francamente, no creo que vayas a volver».
Harrison vio cómo las luces rojas de la cola del helicóptero se desvanecían entre las estrellas. Estaba solo. Pero la historia no terminó ahí. Porque, aunque Audrey Hale había abandonado el hospital, había dejado algo atrás. ¿Un legado? No. Algo mucho más peligroso para los secretos del Oak Creek Memorial. Dentro de su taquilla, que Brenda estaba limpiando en ese momento, había un pequeño cuaderno negro. Y en la primera página, escrita con la pulcra letra de Audrey, había una lista de todos los errores, todos los fallos encubiertos y todas las historias clínicas falsificadas que había visto cometer al Dr. Harrison en los últimos 3 meses. Y Audrey había enviado una copia por correo a la junta médica antes de marcharse. El sol salió sobre Oak Creek Memorial a la mañana siguiente, pero no trajo calor al servicio de urgencias. La lluvia había cesado, dejando el pavimento resbaladizo y gris, muy parecido al estado de ánimo dentro de las paredes del hospital. La historia de la extracción del Black Hawk se había extendido como un contagio. A las 7 de la mañana, cuando cambió el turno, todos los celadores, conserjes y cirujanos sabían que Audrey Hale, la mujer tranquila y temblorosa a la que llamaban el ratón, era en realidad una comandante naval altamente condecorada que había realizado una cirugía aórtica a un senador en la sala de traumatología 1. Pero la verdadera tormenta no había hecho más que empezar. Brenda, la enfermera jefe, estaba de pie en la sala de descanso. No había dormido. Tenía los ojos enrojecidos y las manos, que normalmente eran tan firmes al sostener una taza de café, le temblaban. Estaba mirando fijamente un objeto que había sobre la mesa de laminado barato. Era un pequeño cuaderno negro de piel de topo. Lo había encontrado en la taquilla de Audrey mientras la vaciaba siguiendo las órdenes del señor Caldwell. Esperaba encontrar garabatos o tal vez un diario en el que se quejara del acoso. Lo abrió de nuevo por la primera página. 14 de agosto, el Dr. H. ordenó 50 miligramos de Demoral para el paciente de la cama 6. La ficha del paciente indica alergia grave a los opioides. Intervine y cambié a Toridol. El Dr. H. me llamó lento por tardar demasiado en la máquina Pyxis. 2 de septiembre, traumatismo 2, niño con fractura en tallo verde. El Dr. H. no comprobó los pulsos distales después de colocar el yeso. Yo lo comprobé cuando se marchó. Los pulsos habían disminuido. Alerté al ortopedista de guardia. El Dr. H. se atribuyó el mérito del descubrimiento. 12 de octubre, el Dr. H. llegó al turno oliendo a alcohol. Usó pastillas de menta para enmascarar el olor. Se observó un comportamiento errático durante la clasificación. Brenda hojeó las páginas. Había docenas de entradas, fechas, horas, números de identificación de pacientes, dosis específicas. Era un registro forense de negligencia profesional. Era un manifiesto condenatorio de la negligencia de Trent Harrison. Y lo que es más importante, era un registro de todas las veces que Audrey había intervenido discretamente para salvar a un paciente de su ego. Todo ello mientras soportaba sus abusos. ¿Qué estás leyendo? Brenda dio un respingo. El Dr. Harrison estaba de pie en la puerta. Tenía un aspecto terrible. Llevaba el pelo revuelto y tenía los ojos desorbitados. Técnicamente estaba suspendido, pero se había colado para intentar suavizar las cosas con el personal antes de la reunión de la junta. Nada, dijo Brenda, tratando de ocultar el libro. Harrison se abalanzó hacia ella y se lo arrebató de las manos. Dame eso. Lo abrió. Su rostro pasó de pálido a un intenso carmesí a medida que leía las entradas. Esa pequeña rata, siseó Harrison, me estaba espiando. Lo estaba documentando todo. Miró a Brenda con una sonrisa desesperada y maníaca en el rostro. Esto no es nada. Son los desvaríos de una mujer loca, una empleada descontenta. Quememos esto, Brenda, ahora mismo. Lo tiramos al incinerador de residuos biológicos y nunca habrá existido. Brenda lo miró. Por primera vez en 3 años, no vio al médico guapo y encantador que había admirado. Vio a un hombre que se ahogaba y trataba de arrastrarla con él. Trent, dijo en voz baja, no puedes quemarlo. ¿Por qué no? Espetó él. ¿Vas a detenerme? Después de todo lo que he hecho por ti, te conseguí ese ascenso, Brenda. Porque, intervino una nueva voz desde el pasillo, ya tenemos la copia digital. Harrison se dio la vuelta. Allí estaban 3 personas vestidas con trajes oscuros. En el centro había una mujer con el pelo plateado y un maletín, la doctora Evelyn Price.
presidenta de la Junta Estatal de Licencias Médicas. Detrás de ella estaba el señor Caldwell, el director general, con aspecto de estar asistiendo a un funeral. Dr. Harrison, dijo la doctora Price, entrando en la sala de descanso. El teniente comandante Hale envió una copia escaneada de ese registro a nuestra oficina hace 3 días. Ya estábamos preparando el caso. El incidente de anoche con el almirante Graham fue solo la gota que colmó el vaso. Harrison se apoyó contra la máquina expendedora. Esto es una trampa. Ella es una mentirosa. Es mentalmente inestable. Tiene trastorno de estrés postraumático. Hemos revisado los gráficos a los que se hace referencia en el cuaderno, doctora, dijo la doctora. Price con voz seca y clínica. Las marcas de tiempo coinciden. Los errores de medicación coinciden. La única razón por la que su tasa de mortalidad no es el triple de la media nacional es porque la enfermera Hale estaba corrigiendo sus errores a sus espaldas. Price hizo una señal a los 2 hombres que estaban detrás de ella, los investigadores. Doctora Harrison, por la presente queda suspendida de forma sumaria del ejercicio de la medicina en espera de una audiencia formal. Debe entregar su placa y abandonar las instalaciones inmediatamente. Si regresa, será arrestada por allanamiento. No pueden hacer esto, gritó Harrison. Soy una estrella. Aporto millones a este hospital. Si usted es un lastre, dijo Caldwell con voz fría, y está despedido. Harrison miró a Brenda. Dígaselo. Dígaseles que miente. Brenda miró el cuaderno negro que Harrison tenía en la mano. Pensó en Audrey, la mujer a la que había ridiculizado por temblar, la mujer que había salvado al almirante, mientras Brenda se quedaba paralizada. Brenda respiró hondo. No miente, Trent. Te vi pasar por alto la alergia el 14 de agosto. Te vi bebiendo el 12 de octubre. No dije nada porque te tenía miedo. Traidora. Harrison se abalanzó sobre ella. Los guardias de seguridad intervinieron al instante y agarraron a Harrison por los brazos. Él pataleaba y gritaba mientras lo arrastraban por el pasillo, el mismo pasillo donde había humillado a Audrey tantas veces. Mientras lo sacaban por las puertas dobles, la sala de urgencias se quedó en silencio. El reinado del terror había terminado. Brenda se dejó caer en una silla y se llevó las manos a la cabeza. Conservó su trabajo, pero sabía que nunca volvería a ser la misma. El ratón había rugido y los muros se habían derrumbado. 6 meses después, el sol de San Diego caía sobre la amoladora, la cubierta de asfalto de la base anfibia naval de Coronado. El aire olía a salitre y combustible de avión. Escuchen. La voz retumbó en la cubierta, atravesando el sonido de las olas rompiendo. 30 candidatos a la Marina Corpsman se tiraron al suelo, manteniendo la posición de plancha. El sudor goteaba sobre el asfalto. Estaban agotados, pero no se atrevían a moverse. Caminando por la fila estaba la comandante Audrey Hale. Parecía diferente. Las batas mal ajustadas habían desaparecido, sustituidas por el uniforme de camuflaje tipo 3 de la Marina de los Estados Unidos, impecable y a medida. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado. El temblor de sus manos había desaparecido, sustituido por la energía contenida de una guerrera en paz. ¿Creéis que estáis cansados?, gritó Audrey, pasando junto a un joven recluta que temblaba por el esfuerzo. El cansancio es una actitud mental cuando estás en el campo de batalla y tu Marine se está desangrando. ¿Le importa al enemigo si estás cansado? No, Massachusetts AM. No. La clase gritó al unísono. ¿Deja de bombear la sangre porque no has tomado tu café? No, Massachusetts AM. Entonces mantened esa línea, ordenó. Era dura con ellos, más dura de lo que jamás había sido consigo misma. Pero ellos la querían por eso. Conocían su historia. Sabían que era el espectro, la enfermera que podía coser una arteria en la oscuridad. ¡Recuperaos!, gritó. Los reclutas se pusieron en pie a toda prisa, firmes. Podéis retiraros para Chiao. Volved al acero. 600. Mientras los reclutas se alejaban corriendo, Audrey se ajustó la gorra y se dirigió hacia el edificio de administración. Tenía una reunión con el comandante de la base, pero al girarse, vio un sedán negro aparcado en la pista. Un conductor con uniforme de gala abrió la puerta trasera. Un hombre mayor salió del coche. Caminaba con un bastón, pero caminaba. Llevaba un traje de civil, pero su porte era inconfundible. Era el almirante Graham. Audrey se quedó paralizada. No lo había visto desde aquella noche lluviosa en la que sus intestinos quedaron expuestos al aire de la sala de traumatología 1.
A su lado estaba el comandante Rivers, sonriendo detrás de unas gafas de sol de aviador. Audrey se acercó y saludó con la mano al acercarse. Almirante, comandante. El almirante Graham rechazó el saludo con un gesto y le tendió la mano. Audrey, te he dicho que no me saludes. Ahora estoy jubilado. Audrey le estrechó la mano. Era un apretón firme. Me alegro de verle en pie, señor. Gracias a ti, dijo Graham. Los cirujanos de Walter Reed dijeron que la sutura que hiciste era una obra de arte. Dijeron que si hubieras esperado 5 minutos más a que llegara la máquina de bypass, yo estaría en un ataúd. Miró hacia el océano. Me enteré de lo que pasó en Oak Creek. Audrey sonrió levemente. Parece que fue hace una eternidad, señor. Moví algunos hilos, dijo Graham, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Quería saber qué le había pasado a ese hombre. Al médico. Le entregó a Audrey un recorte de periódico doblado de la Oak Creek Gazette. Médico local despojado de su licencia por un escándalo de negligencia. El doctor Trent Harrison, anteriormente del Oak Creek Memorial, ha visto revocada su licencia médica de forma permanente tras una investigación de la Junta Estatal sobre 34 cargos de negligencia grave. Harrison se enfrenta actualmente a demandas civiles de varios antiguos pacientes. Audrey leyó el titular. No sintió nada, ni alegría, ni reivindicación, solo una sensación de cierre. Justicia, dijo Graham. Es una rueda lenta, pero gira. ¿Y el hospital? Preguntó Audrey. ¿Qué pasa con el personal, Rivers? El almirante asintió con la cabeza hacia el sello. Rivers sacó una carta. Esto llegó para ti, a cargo del Departamento de la Marina. Es de una tal Brenda Miller. Audrey tomó el sobre, dudó y luego lo abrió. Querida Audrey, no espero que me perdones, no me lo merezco, pero quería que supieras que las cosas han cambiado. Caldwell fue despedido por la junta directiva. Ahora tenemos una nueva jefa de medicina de urgencias. Es amable, sabe escuchar. Tenemos una nueva política en urgencias. Se llama Protocolo Hale. Todas las enfermeras, independientemente de su antigüedad, tienen derecho a detener un procedimiento si consideran que la seguridad del paciente está en peligro. Ningún médico puede anularlo sin la firma de un segundo médico adjunto. Tú nos cambiaste, Audrey. Pensábamos que eras débil porque eras callada. No nos dimos cuenta de que las personas más ruidosas suelen ser las más vacías. Siento no haberte visto. Espero que te vaya muy bien, Brenda. Audrey dobló la carta y se la guardó en el bolsillo. Levantó la vista hacia Rivers y el almirante. El protocolo Hale, pensó. Suena bien. Esa noche salvó más de una vida, comandante, dijo Rivers en voz baja. Salvó a todo el maldito hospital de sí mismo. Una sirena sonó en la distancia. Era una ambulancia de la base realizando un simulacro. Audrey no se inmutó. Respiró hondo el aire salado. Así lo dijo el almirante Graham, golpeando su bastón. ¿Qué le depara el futuro al espectro? La jubilación y la enseñanza. Audrey miró a sus reclutas, que reían mientras caminaban hacia el comedor. Miró las cicatrices de sus manos, cicatrices de la guerra, del trabajo, de la vida. Creo que solo estoy empezando, señor, dijo. Estos chicos necesitan saber que ser un héroe no consiste en ser la voz más fuerte de la sala. Se trata de ser quien aporta las herramientas adecuadas. Bueno, sonrió el almirante. Siga adelante, comandante. Audrey los vio volver al coche. Mientras el sedán se alejaba, miró sus manos por última vez. Estaban firmes, eran fuertes. Ella no era un ratón, nunca lo había sido. Era una sanadora que había atravesado el infierno y había salido al otro lado con una aguja e hilo en la mano. Se volvió hacia la cubierta de desfile. ¡Compañía!, gritó, con su voz resonando en los edificios. Formad filas. Y mientras 30 jóvenes marineros se apresuraban a obedecer a la leyenda que tenían ante ellos, Audrey Hale sonrió. Por fin estaba en casa. Menudo viaje. Desde el ratón tembloroso en la esquina de urgencias hasta el espectro que dirigía un quirófano, la historia de Audrey Hale nos enseña una poderosa lección sobre la percepción. El personal del Oak Creek Memorial juzgó a Audrey por su silencio y sus cicatrices, confundiendo su trauma con debilidad. Dejaron que la arrogancia les cegara ante el genio que tenían delante. El Dr. Harrison aprendió por las malas que un título no te convierte en líder y que una voz fuerte no te da la razón. La verdadera fuerza suele ser silenciosa, observadora y estar lista para actuar cuando el cielo se cae.
Audrey demostró que no hace falta gritar para que te escuchen. A veces solo hay que salvar el día. Si esta historia te ha emocionado, dale al botón me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. No olvides compartir este video con cualquiera que necesite recordar que los héroes están en todas partes, a menudo donde menos los esperamos. Y si quieres más historias de justicia, karma y héroes ocultos, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna publicación. Gracias por vernos.